Hechos capítulo 28, desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra nuestros padres, contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. La enseñanza de esta mañana lleva por título: una patria celestial. Una patria celestial. Queridos, cuando nosotros quizá vamos a otro país, o estamos en otra región, o nos encontramos con una persona que no es de nuestra patria o de nuestra nación, tendemos a hablarle de todas las cosas buenas que hay en nuestra nación, y empezamos a hablar, si nos encontramos con alguien de Venezuela, de cuáles son las cosas más hermosas que hay en nuestra nación, en Colombia. Si nos encontramos en otro país, esa persona nos va a hablar de lo más lindo, de sus paisajes, de las personas, de sus costumbres, de sus hábitos. Raramente uno habla mal de su propia nación, eso queda como una conversación interna, algo que queda como entre los propios de la nación, pero cuando vamos a exponerle a otro nuestro país, se lo presentamos como lo mejor de lo mejor. La Biblia enseña que nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Y quiero que llevemos nuestra atención a este tipo de pensamiento. Hay una patria celestial, la cual nosotros debemos representarla correctamente, y veremos en Pablo la conducta de un hombre que en todo momento, principalmente, nunca habla mal incluso de su propia nación, de Israel, los judíos, teniendo razones para hacerlo. ¿Y cómo podemos extraer de ahí algún ejemplo para nosotros también testificar de nuestra patria celestial, que no está aquí, es la que el Señor, nuestra morada en los cielos, y que claramente no hay ni una sola razón de que hablemos ninguna cosa mala o negativa, pero que al callar de todo lo bonito, lo hermoso que hay allá, pareciera que omitiéramos, hermanos, lo hermoso, lo inefable que es nuestra patria. Pareciera que de alguna manera no somos peregrinos aquí, sino que aquí nos vamos a quedar. Quiero que veamos el versículo 16. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Como es bien sabido, venimos estudiando sistemáticamente este libro. Y ellos, después de haber salido de Malta, se dirigieron hasta Roma. Los hermanos, en el sermón anterior, les recibieron con amor, les recibieron con afecto, con mucha cortesía, pero ahora llegaron directamente a la ciudad. Cuando llegan allí, el centurión, que estaba encargado de los presos que venían desde Cesarea, los entrega al prefecto militar. Dice: pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Qué es lo primero que queremos resaltar aquí? Dios cumple sus promesas. Mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 23,
Versículo 11, aquí veremos que Cristo Jesús se le presenta a Pablo y le había dicho de que él llegaría a Roma para testificar. Hechos 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma, o que testifiques también en Roma. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Señor le había dicho a Pablo, cuando estaban procurando la muerte de él, cuando se había presentado ante el concilio, de que él testificaría, proclamaría, no su historia, sino proclamaría a Cristo. Cuando tenemos hijos, cualquier pequeña cosa que ellos hacen, nosotros no lo podemos callar, queremos contárselo al vecino, al amigo, al primo, y mire lo nuevo que hizo ahora, y mire lo nuevo, y mire, queremos estar constantemente contando esos acontecimientos. Da mucha alegría, mucho gozo, pero no hablamos de nosotros, hablamos de nuestros niños. Cuando se trata de Cristo, muchas personas en el día de hoy no testifican a Cristo, hablan de sí mismos, y esto hace que la atención del oyente se centre en la persona y no en Cristo. Es como cuando lanzamos flechas con arcos al aire. Hay un blanco, pero lo hacemos por diversión, tiramos las flechas a todo lado sin querer darle a nada, y nunca le daremos al blanco. Y si en alguna oportunidad le damos al blanco, decimos: ve, le di al blanco. No debemos ser así cuando testificamos de Cristo. Debemos ser conscientes de que cada flecha que lancemos debe ser con toda la intención de que den el blanco, que apuntemos a las personas a Cristo, que ellos vean a Cristo. Finalmente, la promesa del Señor Jesucristo en la vida de Pablo se cumplió diciéndole: tú llegarás a Roma. Usted ha visto las tempestades, usted ha visto el naufragio, usted ha visto todo lo que Pablo ha vivido, pero ahora llegó a Roma. ¿Qué invita a esto? A la reflexión. El Señor cumple lo que promete. Y no estamos hablando de esa promesa que hacen en algunas congregaciones de Dios te está prometiendo dar esto o Dios te está prometiendo dar aquello, cuando el Señor ni siquiera ha hablado. Estamos hablando de este tipo de cosas, estas promesas que están aquí selladas, que pareciera que estuvieran escritas con tinta de oro, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Él dijo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso está sellado, Él lo cumple. Esas son las promesas que están seguras y fuertes para nosotros, son como roca sólida. Pastor, pero estamos en medio de una tormenta, en medio de una tempestad, y somos como esas pequeñas aves buscando refugio. Bueno, hay una roca al fondo de la playa. A pesar de que llueva, a pesar de que las olas golpeen fuerte contra esa roca, allí hay refugio para esa pequeña ave y hay tranquilidad. Esa roca no se va a destruir. Así son las promesas que están en la palabra para nosotros. Algunas personas, alguien de repente les dijo: Dios te dice esto, esto y aquello, y al no cumplirse dicha afirmación, creen que Dios mintió. Pero muchas veces Dios ni siquiera habló. En cambio, aquí ya está lo que Dios quiso transmitirnos, está contenido en su palabra, y hemos de creer que lo que Él prometió, Él lo cumplirá. El salmista decía: Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Hay un propósito de Dios para la vida de nosotros, y Él la cumplirá, hermanos. Por encima de nuestra terquedad, de nuestra porfiadez, o de que incluso nos descarriemos, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas, claramente, si somos sus hijos. Miren lo que dice en el versículo 16, en la parte B, cuando a Pablo lo entregan, a todos los presos, dice: pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Nosotros podemos imaginar la alegría que había en la vida de Pablo, porque Pablo deseaba ir a Roma constantemente. Es más, ya él le había escrito a los hermanos en Roma diciendo que quería verlos. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 1, una página más, versículo 15. Pablo ya les había dicho, Romanos 1, 15: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Claramente ya Pablo tenía un deseo y ahora está en Roma, está feliz, está contento. Pregunto, para reflexionar, ¿hemos visto una queja de Pablo? En toda la historia que estamos leyendo, Pablo ha sido azotado, ha sido golpeado, ha sido molido, ha sido apedreado, flagelado,
expulsado de las ciudades, expulsado de sinagogas, ha vivido hambres, tempestades, desnudez, naufragio, frío, calor, de todo. Y nunca hemos visto a Pablo diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si yo soy hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes. No, hermanos, el cristiano no puede venderse, escuche esto, no puede verse tampoco a sí mismo como una víctima. Todo lo malo me pasa a mí. No es así. Lo mejor que nos pudo pasar fue que el Señor, viendo la vida de pecado en la que nos encontramos, en un balde lleno de putrefacción, metió su mano santa y nos sacó de allí para hacernos sus hijos. Como que lo peor siempre nos pasa a nosotros. Nos ha pasado lo mejor de nuestras vidas. Que el Señor nos haya mirado, como a Mateo, entre tantos recaudadores de impuestos, lo llamó. Le di, sígueme. Mateo, sígueme. Entonces debemos cambiar nuestra percepción de cristianos mimados, de cristianos afeminados, de cristianos hipersensibles, que cuando estamos enfermos, que cuando estamos padeciendo, que cuando estamos siendo afligidos, nos quejamos. Debemos empezar a desarrollar un carácter de un cristiano maduro, sereno, dominio propio, que tenga templanza. Yo sé en quién he confiado, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién mi alma ha confiado, en Él esperaré, yo sé de dónde viene mi socorro, yo sé quién es mi pronto auxilio. Si mi lenguaje cambia, hermanos, y se adhiere, se conforma a la sana palabra, mi manera de percibir las circunstancias también va a cambiar. Nunca vimos a Pablo quejándose, todo lo contrario. Vemos que Pablo durante más de 2 semanas estuvo en la tormenta de alta mar y antes de comer oró dando gracias al Señor. ¿Qué notamos en este texto también? Que a Pablo se le dio una especie de libertad especial, a diferencia de los demás presos. Los demás fueron entregados al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, lo que hoy conoceríamos como una cárcel domiciliaria, ¿no? Estar casa por cárcel. De alguna forma podríamos suponer que Julio, que era el centurión que estaba a cargo de estos presos, recibió algún mensaje de Festo o alguna conversación de Festo manifestándole que este hombre era realmente inocente, que no había nada que le acusase, porque ustedes y yo somos conscientes de que no había nada en contra de él. Sin embargo, a pesar de todo esto, Julio también vio la conducta de este hombre. Cuando todos estaban desesperados, le decían, tranquilos, Dios envió a su ángel y me dijo que todos vamos a sobrevivir. Cuando estaban todos ansiosos, sin esperanza de vida, le dijo, vamos a comer, porque vamos a sobrevivir. Cuando se iban a lanzar por la borda, les dijo, no lo dejen que se lance por la borda, si no nadie va a sobrevivir. Veían en él un testimonio, ¿ya? Eran testigos oculares de lo que estaba sucediendo, de que era un hombre verdaderamente un hijo de Dios. Su conducta, su carácter, su comportamiento, su reacción a la adversidad. Vemos en Pablo un hombre que está dispuesto a dar su mejor rendimiento bajo máxima presión. La pregunta es, ¿sucede así con nosotros? Cuando estamos bajo presión, ¿damos nuestro mejor rendimiento? O cuando nos presionan, evidenciamos lo que leíamos en Colosenses 3, iras, contiendas, pleitos, maledicencias. ¿Qué sale de nosotros? Mire lo que dice en Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Quiero que vea cómo se expresa Pablo en la presión, en la presión y en la prisión en la que se encuentra. Filipenses 1, versículos 12 y 13. Escuche esto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él estaba contento de que en su proceso de estar prisionero podía testificar a Cristo, hermanos. Podía anunciar las buenas nuevas de salvación.
no se enmudeció Pablo en la aflicción. Él podía proclamar el mensaje del Evangelio. Dice, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. No solamente ahora fueron testigos los soldados que me acompañaron durante este navío y esta travesía tan fuerte que vivimos en el mar, sino que además de esto, en todo el pretorio y todos los demás están ¿qué? Conociendo el mensaje de Cristo por mis prisiones, porque he estado en prisión. Si usted lee la carta de Filipenses, es una carta bastante corta, lo que redunda en las expresiones de Pablo es: alegraos, regocijaos, gozaos, alégrense. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Porque cuando Pablo está escribiendo esta carta, porque en prisión fue que escribió esta carta, Filipenses, el que está en prisión le dice a los que están en libertad: alégrense, regocíjense ustedes, que estamos en Cristo, gócense. Y uno debiera ver que alguien en prisión está desanimado, está afligido, tiene algunas expresiones de desesperanza, quizá una actitud melancólica. Y lo que vemos en Pablo es diciendo: quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha sido mejor. ¿Recuerdan la historia de José? José estuvo también en la cárcel, hermanos, y no vemos a José quejándose. Es más, en Génesis narra que el encargado de la cárcel puso a José al mando de las cosas en la cárcel. ¿Y qué queremos resaltar con esto? Pues en el día de hoy, con este falso evangelio de la prosperidad, en el que le dicen que Dios da carro, que Dios da casa, que Dios da cura, que Dios da bendición, que Dios no trae tristeza, que Dios no trae enfermedad, o que Dios no, que usted solamente tiene que estar cabeza por encima, no por debajo, que usted tiene que ser próspero, tiene que ser sano, millonario. Pues eso no aplica con Pablo. Pablo no es millonario, pero usted no lo ve llorando por esas cosas, porque tenemos que tener en mente que él está pensando en una patria celestial. Es más, si usted lee en Filipenses, él dice: para mí, el vivir es vivir para Cristo, pero si muero es una ganancia para mí, porque me voy a encontrar con Él. Pero muchos de nosotros nos conducimos con morir no es una ganancia. Todavía no me puedo morir, Señor. Todavía no me llame. Pablo había vivido de tal forma que él estaba listo para lo que fuera. Si el Señor me llama, he gastado mi vida predicando su nombre, he hecho su nombre famoso, popular, que Él sea reconocido. ¿Qué importa lo demás? Nos hemos conducido así también nosotros, hermanos. Él estaba, dice la Escritura, estaba prisionero con un alguacil, con un guardia particular. Y al investigar un poquito sobre esto, me di cuenta de que este guardia se cambiaba de turno cada 4, máximo 6 horas. Y él estaba encadenado. Es decir, que mientras Pablo estaba, no son como la casa por cárcel de hoy que tenemos, que a la persona le aplican un chip tecnológico o algo allí para que... No. Tenía un guardia al lado. Pero no como el que está fuera de la puerta, esperando ahí como... No, es una escolta, no. Estaba ahí, casi que una cadena mano a mano. Así que cuando Pablo incluso iba a la cocina, a donde fuera, que tenía que ir con esta persona, un guardia a su lado. ¿Y esto qué implica? Que esta persona estaba en todo tiempo, en todo momento con Pablo, hermanos. Un soldado que le custodiase. No era que le echara un ojo como expresemos nosotros, no, era que tuviera que estar ahí encadenado con él. Cambiaba de turno. Todos cambiaban de turno, los guardias, pero Pablo no. Mientras Pablo dormía, la persona también dormía al lado de Pablo. Estaba custodiado las 24/7 de noche. No había ni un día que no pudiera hacerlo. Y a veces tenemos este tipo de relaciones. Quiero ver si me explico. Tenemos personas con las que estamos habituados a estar mucho tiempo, como si estuviéramos encadenados de alguna forma. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que no les hablamos de Cristo. Hay hijos que quizás nunca han escuchado el Evangelio por parte de su mamá ni por parte de su papá. ¿Y usted está con su hijo cuánto tiempo? Todo el tiempo. Y los padres tienen esta sensación de: yo voy a esperar cuando lo lleve a la iglesia, allá le predicarán. Pablo no está esperando que cuando los guardias salgan de allí busquen un lugar para congregarse. Pablo está proclamando las verdades del Evangelio en todo momento. Tanto que lo que está diciendo en Filipenses es:
este evangelio y este bendito Cristo está siendo conocido no solamente por los soldados, sino allá con la guardia pretoriana, con los de alto rango. Se está extendiendo el evangelio. Esto es motivo de gozo. No lo vemos triste, ahí arrinconado, deprimido, depresivo, ¿no? Volviendo a la reflexión de estar con una persona constante tiempo como Pablo, ¿cómo sucede con nuestras vidas? Con las personas que compartimos durante todo el día, que están como, entre comillas, encadenados a nosotros, ellos han escuchado de nosotros el hablar de la palabra del Señor. Ellos nos oyen proclamando el evangelio, nos ven viviendo las verdades que predicamos. Ellos que siempre están con nosotros, oyen de nuestros labios proclamar las grandezas, las excelencias de Cristo, o más bien nos conducimos como cualquier otro. Hermano, ¿hay alguna diferencia? Yo estoy seguro que cuando ellos veían a ese prisionero y lo oían mientras estaba en cárcel, decían, y este es otra clase de tipo. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de ser es este? Mientras los otros venían y escribían las cartas que él iba a mandar, el guardia estaba ahí, encadenado, escuchándolo, impresionado. Es más, cuando él escribe la carta a Filemón, que también está en prisión, le dice que hay un hombre llamado Onésimo, que es uno de sus hijos que él tuvo en prisiones, alguien que nació de nuevo en las prisiones, hermano, en prisión. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros estamos modelando este cristianismo, estamos verdaderamente transitando este camino angosto de forma tal que los otros pueden ver, pero no solamente una vida moral, de, no, ese es verdad que es un buen esposo, sí, no toma, no fuma, sí. No, que se refleje verdaderamente que somos cristianos, hermanos, que se evidencie. ¿Hay acaso una diferencia entre los hijos de tinieblas y los hijos de luz? Por supuesto. ¿Hay acaso una diferencia entre los que son hijos de Satanás y los que son hijos de Dios? Pero por supuesto. ¿Hay acaso una diferencia entre aquellos que están muertos en delitos y pecados a aquellos que están muertos al pecado? Claramente hay una diferencia. Pero si no la notan los demás, es porque probablemente nosotros no somos luz, somos tinieblas igual que ellos. Ellos lo notaban. Sigamos viendo Hechos 28, versículo 17. Dice la Escritura, aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pablo es consciente, como un segundo punto, de que el testimonio, escuche eso, evidencia si va camino a la patria celestial. Vemos en la primera parte el carácter de Pablo, su conducta, su personalidad, la de un cristiano. Ahora aquí vemos el testimonio. Hay una especie de pensamiento que se está proliferando, se está volviendo popular, de a mí no me importa lo que piensen los demás. Hay esta clase de pensamiento de como no me dan para comer, yo puedo hacer y deshacer, yo puedo vivir como las canciones estas a mi manera, como se me venga en gana. Y no es así, hermanos. Lo que vamos a ver como una segunda característica es que un verdadero hombre de Dios está atento a su testimonio, cuida su manera de conducirse, no vive por la vida de cualquier manera, no se conduce de cualquier forma, no se viste de cualquier manera, no habla, no se expresa de cualquier forma. Pablo tenía un mayor cuidado de sus conductas y de su comportamiento, y aquí está evidenciando, dice, ellos no tenían nada de qué acusarme, yo soy inocente de lo que ellos me acusaban o me señalaban, ellos están calumniándome, ¿no?
Y esto que estaba viviendo Pablo, él expresaba esto no para quejarse y mostrarse víctima, no, él estaba apuntando a la verdad. Honestamente hablando, dijo Pablo, no tiene nada contra mí. ¿Se acuerda el salmista que decía, júzgame, oh Dios, escudriñame, mira si hay en mí algo malo o algo incorrecto? ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Pablo en otras oportunidades, ya lo hemos estudiado, decía, yo estoy limpio de conciencia. Mi conciencia está limpia, está tranquila, delante de los hombres, delante de Dios y delante de los hombres. Y si vamos a su trabajo, y si vamos a su colegio, y si vamos a su entorno, y le preguntamos a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su compañero de trabajo, a su amiga, ¿qué razón nos dirá usted? ¿Qué opinión nos va a decir? Miren lo que dice, y lo estuvimos leyendo ya, pero volvamos allá, Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Realmente nosotros hemos muerto, hermanos? Pero ¿cómo, pastor? Si se supone que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿otra vez hemos muerto? Sí, estamos muertos en delitos y pecados. Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Así que al tener vida estamos muertos al delito y al pecado. Estamos muertos a las ofertas del mundo. Estamos muertos. Quiero ser un poco más ilustrativo. Escuche. ¿Cómo reacciona un muerto cuando lo gritan? No reacciona. Analice eso. ¿Cómo reacciona usted cuando lo gritan? ¿Cómo reacciona un muerto ante la tentación? Una tentación inmoral, una propuesta indecente, indecorosa. ¿Qué hace un muerto? Nada. Está muerto. ¿Qué va a hacer? Bueno, la Biblia está diciendo nosotros estamos muertos a esas cosas. Pablo dice, yo no soy una persona que me he conducido en chismes, en pecados, en conductas inmorales, en orgullo, en altivez, transgrediendo la ley. No, yo estoy muerto a esas cosas. No tienen nada que decir contra mí. Pregúntese, ¿usted ha muerto, hermano, a esas cosas, a las ofertas del mundo? ¿Ha visto el dicho popular? Que la gente dice, no, papaya puesta, papaya partida. Entonces cuando hay una oportunidad de que hay un negocio, aunque vaya una ganancia inmoral, no, pero papaya puesta, pastor, Dios sabe que tengo necesidad. ¿Cuál es nuestra actitud? A veces creemos ser más sabios que Dios. No, quizás no estamos muertos. Y me refiero muertos al pecado. Quizás no estamos muertos al pecado. Quizás estamos muy vivitos. Y esto evidencia que tal vez Cristo, hermanos, verdaderamente no está en nuestro corazón. Quizás realmente no hemos nacido de nuevo. Quizá tenemos que hacer como los de Corinto. Pablo les dice en la segunda carta, examinaos a vosotros mismos, pruébense a sí mismos si estáis en la fe. Yo debo examinarme. Si cuando viene una tentación, una oferta de dinero, una tentación de lujuria, lasciva, de fornicación, yo me lanzo como el niño en un tobogán, deslizándose como en un tiempo de diversión, o yo huyo como José. Eso evidenciará si estoy muerto al pecado o si estoy muerto en delitos y pecados. El texto está diciendo, poner la mira en las cosas de arriba. Para yo poner la mirada en las cosas de arriba, tengo que estar muerto a las cosas de abajo. Nada hay que me satisfaga en la tierra. Todo lo que me satisface está en el cielo. Nada hay que me satisfaga en la tierra. Solamente su palabra, la oración, el adorarle. De resto, no tengo nada aquí. Nada me satisface aquí. Pues vuestra vida, dice, está escondida con Cristo, en Dios.
Pastor, eso es muy fácil decir, pero cuando uno está siendo atribulado, ¿cómo voy a poner la vista en las cosas de arriba? Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Usted no entiende, pastor, que yo me voy desgastando? ¿Usted no entiende que los golpes de la vida me están afligiendo al punto tal de que estoy cayendo en ansiedad, en un cuadro de depresión? ¿Usted cree que, pastor, yo soy de piedra? ¿Yo soy de madera? 2 Corintios 4, 16 al 18, dice Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, está desanimándose, está siendo afligido, golpeado, molido con las aflicciones, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, esta aflicción, siento que me ahogo, siento que ya no puedo más, aquí en la tierra, en mi patria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia da respuesta a estas cosas. Hermana, ¿está siendo afligida? Tranquila, hay una patria celestial en la que no va a haber aflicción. Hermanos, en la tierra, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso Pablo no se queja. ¿Sabe cuál es el problema? Que el mundo nos ha vendido una idea de cómo es la vida. Y tanto ha permeado eso nuestro corazón y nuestro intelecto, que creemos que la vida es como el mundo dice que es. Y no, la vida es como Cristo dice que es en su palabra. Entonces el mundo de Disney y de Peter Pan me dice que la vida es un mundo color de rosas, no debe haber tristezas, no debe haber dificultades, colorín colorado, comieron perdices. Y Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, que lo que tenemos que siempre esperar en el mundo es aflicción. Cualquier otra cosa que no sea aflicción, debemos recibirlo con gratitud al Señor y decir, gracias Señor, porque bueno, esto no es aflicción. Lo que siempre vendrá en el mundo y viviré será aflicción. Si nuestra manera de ver o nuestra cosmovisión de la vida se entiende desde la perspectiva bíblica, cambia. Parece pesimista, pero es más bien bíblica. En el mundo voy a vivir aflicción. Y todo aquello que el Señor me dé que no sea aflicción, deben ser tiernos goces que no me permitirán acomodarme aquí, sino saber que en la eternidad tendré goce eterno, un disfrute para siempre. Pero ¿qué pasa? Estamos atesorando cosas aquí, amontonando cosas aquí, y cuando somos sacudidos y viene la aflicción, nos duele al punto que queremos morirnos, hermano. ¿Sabe? La persona que estuvo toda su vida estudiando, trabajando, capacitándose, dedicándose a ahorrar y hacer su pequeño imperio, de repente le quitaron todo. De repente fuerzas exteriores le quitan todo. Muchas personas en el día de hoy se echan a morir. No quieren vivir más. Pero no, la Biblia dice lo contrario. Esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué momentánea? Hermano, solamente son 80 años, 90 lo que vamos a vivir. Pastor, pero 90 años, eso no es nada. Porque aquí estamos hablando de ¿qué? De las cosas que no son temporales, sino las eternas. Si comparamos los 90 años, confiemos en 90 años. Si comparamos los 90 años con las cosas eternas, hermanos, ¿qué son esos 90 años? No son nada. No son nada, hermanos. Entonces debemos ser conscientes de que el testimonio de nuestra vida debe ser de acuerdo a la Escritura, hermanos. Debemos evidenciar con nuestros frutos dignos de arrepentimiento, frutos que evidencien que realmente estamos en el camino angosto, que realmente estamos caminando rumbo a la patria celestial. Hay personas que pueden asistir aquí a la iglesia, pero usted ve que no están muertos al pecado. Un hermano que de repente usted le llama la atención, deja de venir y dice, pero hermano, no.
pasa un mes, 2 meses, un año, no volvió. Son incorregibles, hermanos. Una persona que es orgullosa, no se le puede de pronto hacer una observación. El que es altivo siempre saluda a los hermanos que tienen mejor estatus en la iglesia. Hermanos, son frutos que evidencian que no estamos en Cristo, que evidencian que no somos verdaderamente hijos de Dios. Más bien muestra que venimos a la iglesia, pero nuestro andar, nuestro caminar es en el camino ancho, no en el angosto. Miremos nuevamente en Hechos 28, 17 y 18. Pablo le dice: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso en Jerusalén en manos de los romanos. ¿Qué más vemos aquí? Que Pablo no está hablando en contra de su propia tierra, escuchen, ni en contra de sus propios hermanos. Ahora, ¿tenía razones para hacerlo? Por supuesto que sí. Ellos lo habían, ¿qué?, arrinconado y habían obligado prácticamente a los romanos a someterlo a estar en cárcel y en prisión. ¿Cómo somos nosotros cuando de alguna manera somos tratados de esa forma? Cuando alguien hace mal contra nosotros, ¿hablamos mal contra esa persona? Esa es nuestra reacción. Ah, no, pues si me dio, yo le doy. Si me pisó, yo lo pisé. Si me pellizcó, yo lo pellizco. Y si me muerde, yo lo muerdo. Porque yo no estoy muerto. Definitivamente no está muerto. No está muerto el pecado. ¿Qué es esto de volver ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja? La ley del talión. Ya en Cristo no podemos vivir así. Ah, me gritó, entonces la grito. No. La Biblia dice: la blanda respuesta aplaca o quita la ira. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo? Cuando lo golpeaban, lo flagelaban, lo escupían, lo ridiculizaban, Él amenazaba: ¡ja! Ya los veré. No. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando está el otro en la cruz, al lado de él, el ladrón con su naturaleza caída, pecaminosa, depravado, corrupto, sálvate a ti mismo, no que muy puedo, hágale. Cualquiera de nosotros, nuestra naturaleza, uno le provoca como hacerle algo. Pero aquel que ha nacido nuevo no puede actuar igual que la gente del mundo, hermano. ¿Qué muestra esto? Pablo no tenía ni una pizca de rencor, ni de resentimiento, ni de amargura, ni deseo de venganza contra lo que lo habían encarcelado. Y hay muchas personas diciéndose cristianas, escuchen, guardando rencor. Es que me hizo mucho daño. Sí, como el que le hicimos a nuestro Salvador, y Él nos perdonó. Es que no merece que lo perdone. Sí, como nosotros no merecemos su perdón, y Él nos perdonó. Y hemos de recordar, hermanos, que Pablo está diciendo: no, yo no hice nada en contra de los judíos, ni contra la ley, ni contra nuestros padres. Él podía decir: yo no he hecho nada, y me encerraron. Vea, fue fulanito. Y aparte había otro que... No guardar rencor. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a ese tema? Pastor, es que usted no sabe que mi papá, cuando yo era niño... No, yo no lo sé, Dios lo sabe. Y Él dice: perdona. Pero es que esa mujer... Perdone. No lo voy a hacer. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no lo hago? Bueno, la Biblia es clara. Mateo, capítulo 6. Cristo mismo es el que está trayendo claridad a esta verdad. Aquellos que no perdonan, Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Tengo algo contra un hermano, debo perdonarle. Alguien me ofendió, debo perdonarle. Alguien me hizo mucho daño, pastor, debo perdonarle. Perdone, hermano. Queremos caminar el camino angosto, hay que perdonar. No solamente debemos morir a lo terrenal, debemos también vivir a lo celestial. Y uno de los, frutos es el perdón, ¿no? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Uno es el amor, y dentro del amor está el perdón. Y por si alguien de pronto tiene alguna duda, no estamos refiriéndonos particularmente a un caso específico de aquel hombre que le fue infiel a su esposa y esa hermana entonces escuchando este mensaje va a perdonarlo y va a convivir con él, o aquella que fue golpeada, y entonces no, porque esos casos han de juzgarse particularmente. Pero sea que la persona decida convivir o no con esa persona que le está propiciando dolor, sí o sí debe perdonar. Si decide o no continuar viviendo, eso es otro tema. Esa es otra página. Pero el soltar el perdón es una evidencia, es una marca, un distintivo de un cristiano. Si no perdonamos, entonces no somos cristianos, hermanos. La esencia del cristianismo está en el perdón que recibimos por medio de Cristo. ¿Cómo entonces evidenciamos que somos cristianos? Haciendo lo que recibimos, dando de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Qué hicimos para recibir perdón? Nada. Pastor, es que yo hice esto, no hice nada. Él me perdonó sin que yo hiciera el primer paso, porque a veces estamos esperando esto, ¿no? Pastor, yo estoy dispuesto a perdonar. Usted quiere, sépalo bien, yo estoy dispuesto a perdonar, pero que la persona venga primero y pida perdón. ¿Acaso nosotros fuimos primero al Señor? ¿No fue el primero que nos amó a nosotros? ¿No fue el que vino a nuestro encuentro? Usted ve a Pablo yendo a Cristo, camino a Damasco, a pedirle perdón a Cristo. No, el Señor se le aparece en el camino. Así se apareció en nuestras vidas. No era que nosotros íbamos buscando al Señor, se nos apareció el Señor a nosotros. Y entonces después le pedimos perdón. Lo que estamos esperando es que el otro tiene que pedirme perdón, porque él me hizo daño, así que él debe iniciar. Nosotros fuimos los que ofendimos al Señor y él fue el que inició ofreciéndonos el perdón. Pablo no guarda rencor sobre sus hermanos, los sigue tratando de hermanos. A veces en la familia pasa esto, que de pronto alguien ofende al otro, allá el hijo suyo hizo esto, y es el propio hijo. Allá su mamá, pero ¿y no es su mamá también? Hay heridas que alguno de ustedes, hermano, puede estar allí teniendo y que ha estado creciendo y guardando ese rencor y esa amargura. Escuche esto, y eso está impidiendo que usted verdaderamente conozca la majestad de Dios. No va a crecer, ninguno de nosotros crecerá como cristianos si nuestra manera de vivir es guardando rencor, resentimiento, odio contra alguien que nos hizo daño. El mayor pecado cometido lo cometimos nosotros contra el Señor, y Él mostró un amor más superabundante todavía que nuestra maldad y nos perdonó. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 12. En cuanto a la manera de vivir, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. A Pablo lo estaban acusando, pero era incorrecto. Lo estaban señalando, pero era injusto. ¿Qué hizo él? Mantuvo las buenas obras. ¿Cómo? Perdonándolos, teniéndolos en alta estima. ¿Qué pasa cuando su jefe lo trata mal? Es que ese jefe, ¿cuál es nuestra actitud? Era perdonarlo. Es una persona en la cual no está el amor de Cristo, una persona que no tiene temor de Dios.
¿Qué puedo esperar sino aflicción? Pero es que yo tengo mis derechos. ¿Y Pablo no tenía derechos? No vemos a Pablo exigir, no, yo tengo mis derechos. Vemos a Pablo sometiéndose a la voluntad de Dios. Esta persona me está agrediendo. Quizás Dios está tratando conmigo un área. Tal vez soy muy orgulloso todavía. Vamos a un restaurante y vamos a pedir y atienden a todos y nosotros llegamos primero. Oiga, pero señorita, un momentico. Bueno, señorita, un momentico. Entonces debo agradecer, Señor, gracias porque estás haciéndome crecer en paciencia. Sí, porque somos muy impacientes, hermano. No, ¿qué hacemos? Como somos tan dignos, nos levantamos y para eso hay más restaurantes. No, Pablo no está exigiendo que ¿usted sabe quién soy yo? Soy el apóstol Pablo. ¿Usted cómo se le ocurre? No, yo no he hecho nada. Pero si el Señor quiere que yo esté pasando estas prisiones, no tengo problema. No tengo problema. Sigo proclamando que la verdad de Cristo. Oh, hermanos, mantengamos nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestras palabras de una manera sana, correcta, buena, que se evidencie que estamos caminando a la patria celestial. Vamos a ir apuntando al final. Hechos 28, versículo 19 al 22. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pausa hasta allí. Vemos que él sí tiene de qué acusarlos, pero no dice nada. Se queda en silencio. La Biblia enseña, Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, ¿qué? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta era una bienaventuranza que estaba viviendo ¿quién? Pablo. A veces a nosotros nos gusta las otras bienaventuranzas, pero la de la persecución no nos gusta. Es que pareciera que el jefe me la tiene, es como a mí me la tiene montada el jefe. Y ahí, ¿pero cómo que ahí, pastor? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Pero cómo? ¿Usted no ve el problema ahí? No, no hay problema ahí. Está bien. Eso es bienaventurado. Pero es que yo no he hecho nada malo. Mejor, es bienaventurado. Pero dicen que yo hice esto, pero yo no hice eso, pastor. Excelente, hermano. Gózate en el Señor. ¿Qué hacemos nosotros? No, me parece injusto. ¿Por qué no le dicen a la otra? La otra compañera de trabajo no le dice nada. Y ahí, ¿cómo que ahí, pastor? Bienaventurado. ¿Por qué no queremos esta bienaventuranza, hermanos? Fuera otra, la añoraríamos como el que busca oro. Pero como es bienaventurado los que son perseguidos, vituperados, atacados, no, eso no. Pero eso es parte también del cristianismo. No solo que creamos en el Señor, sino que padezcamos por el Señor. Dice el versículo 20, ¿cómo respondieron ellos? Así que por esta causa os he llamado para venir a hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Lo que notamos de primera mano es que los que estaban allá haciéndole la persecución a Pablo consideraron que era una causa perdida seguir haciendo esa persecución en Roma, porque por más que intentaron en Jerusalén, en Cesarea, no dieron con éxito su deseo de matarlo. Y ahora ir hasta Roma, ya se escapó, lo dieron como una causa perdida. Sin embargo, estaba en prisión, Pablo. Ahora me llama la atención que él dice, en base a eso, dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Y cuál era la esperanza de Israel? El Mesías que venía, el Salvador. Esa era la esperanza que ellos tenían. Y con esto, la resurrección. Con esto, todos los galardones que Cristo trae. Por esta esperanza, por proclamar a este Cristo, es que tengo estas cadenas. Él no está quejándose, solamente está narrando los acontecimientos. Hay un libro llamado Torturado por Cristo me parece que el apellido es Rumland. Bueno, no lo conozco muy bien el apellido,
torturados por Cristo. Y narra la historia de este pastor que está por allá en Rumania, en el siglo anterior, y toda la persecución que tienen a base del comunismo. Y una de las cosas que me da la atención era una joven que ellos tienen una iglesia secreta. Entonces ellos no pueden proclamar su fe como nosotros, aquí reunirnos gozosos y tranquilamente. Y esta joven repartía Biblias y predicaba el Evangelio de una manera subterránea, secretamente. Resulta que le hicieron seguimiento y ya sabían, le hicieron la pista y la capturaron. Fueron hasta el general, le dijeron, ya sabemos dónde se va a reunir, la vamos a agarrar. Y el general dijo, no, déjenla tranquila. Cuando ella tenga un momento importante en su vida, ahí la agarramos. Pasó el tiempo y esta joven, sirviendo al Señor así secretamente, de repente se va a casar con un hermano de la iglesia, otro joven, y allí aparecen los guardias. Llegan con sus armas, patean, tumban las puertas, rompen ventanas, hacen, mejor dicho, despojos, desastres. Y cuando ya está vestida de blanco, se va a casar, le van a dar el anillo, la van a agarrar fuertemente, y ella, en vez de poner oposición y rechazo, ella extiende sus manos para que le pongan las esposas. Y los soldados se sorprendieron, se la pusieron a la fuerza. Y ella dice, ¿se me permite decir algo? Y sí, ya la agarramos, así que hable. Entonces dice, quiero dar gracias a mi amado novio celestial por darme estas hermosas argollas. Quiero que sepa que soy feliz y estoy lista para vivir nuestra luna de miel en la cárcel. Pablo dice, por esta esperanza tengo estas cadenas. Son las argollas que Cristo me regaló. ¿Qué pensamos nosotros en la aflicción? ¿Por qué nos cuesta? No queremos padecer por Cristo. No queremos como que experimentar dolor, sufrimiento, aflicción. ¿Por qué? Le huimos a las cadenas. Hermanos, si toca tener cadenas, toca tener cadenas. Pero en la patria celestial ya no habrá cadenas. Pastor, toca llorar. Si toca llorar aquí. Pero allá Él enjugará toda lágrima, la quitará de nuestro rostro. Ya no habrá más tristeza. Pastor, pero aquí lo que hay es solamente soledad, tristeza, dolor, penuria, depresión. Allá no habrá depresión. Allá solamente habrá felicidad, gozo eterno, hermanos. Yo estoy seguro que si una persona tuviera que padecer toda una noche haciendo fila, esperando en un lugar X para recibir una cierta cantidad de dinero importante, esa persona no le importa si llueve, no le importa si llegan unos perros a morder allí, ella se defiende. Esa persona no le importa nada, ella se permanece allí. Y de repente le dicen, no, iba a llegar la persona que iba a dar el dinero hoy, pero se retrasó hasta el mediodía. Esa persona espera. Y no pueden comer, lo que coman no le van a dar. Esa persona no come. Y no pueden tener sombrilla, se quema con el sol. Lo que le toque hacer por unos pesos. Y nosotros, si nos toca tener un poquito de aflicción por una eternidad de gozo y de disfrute, nos quejamos, hermano. Unas pocas cadenas por estar completamente libre eternamente. No, hemos de entonces quitar la mira aquí. Dejemos de ver tanto lo nuestro aquí y miremos lo que no se ve, lo que es eterno, hermanos. ¿Acaso nos ha seducido tanto el mundo que ahora nuestra atención solamente está aquí? ¿Acaso dejó de ser hermoso el cielo para nosotros? ¿Acaso no fue eso lo que adquirió el Señor para nosotros? Una morada celestial, y nosotros queremos una morada terrena. ¿Sabe lo que hacen los hijos cuando sus padres fallecen y por una heredad se despedazan, hermano? Solo por un pedazo de tierra aquí. Y nosotros no estamos dispuestos a lo que sea necesario por heredar allá. No, Padre, si tú quieres, si para heredar estar allá, yo necesito morir al mundo. Déjame morir al mundo, Señor. Tengo que renunciar a los deleites y goces carnales y mundanos. Señor, déjame renunciar a ellos y hazme aborrecerlos más. El texto concluye diciendo, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. De esta secta, escuche la expresión, este cristianismo. Pastor, pero eso era antes, ya gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Antes?
¿Usted no se da cuenta que el cristianismo está siendo perseguido en estos momentos? ¿Usted no está notando cómo el espíritu del anticristo está reinando en cada región, en cada departamento, en cada nación? ¿Usted no está viendo cómo las acechanzas del enemigo están extendiéndose y las tinieblas se están haciendo más densas? ¿No ve cómo gana posicionamiento en la política, las nuevas leyes que están instaurando? Jueces que están yendo a prisiones por no casar a un varón con un varón. Cristianos, dueños de una pastelería, que vinieron dos personas, una pareja del mismo sexo, a pedirle que le hiciera la torta para su boda, y ellos como cristianos con sus principios conservadores bíblicos dijeron no. Al frente hay otra pastelería, al lado hay otra pastelería, allá hay otra pastelería, vayan a aquellos lados y le hacen la... Los demandaron y les cerraron el negocio, les quemaron todo. Y nosotros estamos tranquilos. Como no es con nosotros, pastor, Dios nos ayude. ¿Será que estamos preparados para la persecución? Conclusiones. Primero, un cristiano siempre quiere que otro sea salvo. Pablo estaba preocupado por seguir predicando. Pablo, pero tú no te das cuenta que tienes una llaga. ¿Cuál llaga? Sigamos. Pablo, mira que tienes marcadas las manos de las esposas de tanto. Ya ahí, ¿cuál es el problema? Sigamos hablando de Cristo. Pablo, ¿viste tu espalda? ¿Cómo la tienes a ti? Sí. Pablo, se te notan los huesos, ¿y qué es el problema? Todo esto se está debilitando, eso no importa. Por dentro nos estamos renovando. Pero Pablo, usted no piensa en su cuerpo, en su esqueleto. ¿Ese esqueleto para qué? Yo quiero ver ese momento en que sea transfigurado. Yo quiero ver ese momento en que esto corrupto se vista de incorruptibilidad. Yo quiero ver ese... La gente queda feliz. ¿Qué clase de cristiano es? Ese es un cristiano verdadero. Pero usted no está dando cuenta, Pablo, que su cuerpo se está desintegrando. Sí, pero Cristo está creciendo dentro de mí. Él decía que sufría dolores de parto por ver a Cristo formado en el carácter de los cristianos de las otras iglesias. Y nosotros vemos al hermano que tiene sus cositas como medio negativas, tiene como sus debilidades, y en vez de llorar y sufrir para que Cristo sea forjado en él, lo critico o lo señalo. No, un cristiano de verdad siempre quiere que otros sean salvos. ¿Qué importan sus problemas, sus aflicciones? Quiero la salvación de los que están a mi lado. Segundo, un cristiano verdadero es incapaz de desear la venganza. Pablo es un ejemplo claro de eso. Y más que Pablo, Cristo no nos ha hecho más que bien nuestro Salvador. ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Qué son estos deseos de venganza? ¿Qué son estos deseos de que el otro sufra porque me hizo sufrir y que le vaya mal porque me... Allá él con Dios. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros les bendecimos y oramos por ellos, ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas. Dios los juzgará con justicia. Hemos de perdonar, hermanos. Tercero, todo cristiano cuida su testimonio. Cuarto, el cristianismo siempre tendrá detractores, oposición. Y quinto y último, la vista siempre en la patria celestial. Y quiero que vayamos a un texto, por favor, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, la vista siempre en la patria celestial. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuche, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, aleluya, es Dios. ¡Wow! La vista siempre, hermanos, en aquella patria celestial. La única forma en la que podamos mantenernos firmes ante las acechanzas, ante las aflicciones, es diciendo: esto es pasajero. Aquí esto va a terminar. Allá todo sufrimiento se acabará. Allá es donde mora la justicia. Aquí no. Aquí se puede comprar y vender la justicia.
Aquí se manipula el sistema de justicia. Allá no. Allá reina la justicia. Son los fundamentos, el cetro del Señor. Es su justicia. Ese es el fundamento. Dice que Abraham vivió como extranjero. Oye, pero esa es la tierra prometida de Abraham. No. Abraham sabía que no era esa. ¿Cómo así? No. Esta no es la tierra que fluye leche y miel. Pero si a mí me habían dicho que Casanar era la tierra. No, Señor. La tierra que luche leche y miel es aquella donde está Cristo. Allá donde vamos a ir, hermanos. Esa abundancia que hay allá, no hay forma de expresarlo. Y es tiempo de que el cristiano vuelva a buscar en la Biblia qué me dice Dios del cielo, para que se vuelva a apasionar por Él. Porque hemos quitado la mirada de allá. Algo pasó, algo distrajo nuestra mirada. La televisión, el celular, las modas, los autos, la plata, el trabajo, el estudio, los títulos. Algo desvió nuestra mirada de aquella patria celestial. Y ahora cualquier cosa de aquí nos sacude y nos conmueve. Pero si tenemos los ojos puestos en Cristo, hermanos, si tenemos, así como Abraham, mirando que esta no es nuestra tierra, verdadera herencia, está allá. Pero es que mire qué hermoso ese versículo, el 10, cuyo arquitecto y constructor es Dios, hermano. Eso me hace recordar a Pablo, que dice que él no sabe si en espíritu o no. Un hombre fue al cielo y vio cosas que son inefables. Y cuando usted busca la expresión inefable, el significado, no hay palabras para expresarlo. No se ha inventado un idioma que pueda expresar lo que hay en el cielo. Hermano, eso debe generar en nosotros un deseo genuino de amar más estar allá y menos acá. Por eso aquella joven estaba dispuesta a morir y dijo: doy gracias a mi novio celestial por estas argollas. Quiera el Señor abrir nuestros ojos y nuestros corazones a desear aquella patria celestial donde reina la paz, donde reina la justicia, donde no hay ansiedad, donde no hay depresión. No, hermano, no hay deudas, no hay que tomar medicamentos, no hay tinieblas. Cristo, el sol de justicia, alumbra e ilumina siempre nuestros corazones. Eso es impresionante. Oremos.